Y continuamos en la 97.1 y en Odisea Cósmica. Ahora sí, la nota, algo habíamos anticipado. Habíamos anticipado que ya están abiertas las inscripciones para la diplomatura de posgrado en Inteligencia Artificial y Educación, que forma parte de la oferta académica de la Secretaría de Posgrado de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP. Gran facultad, gran carrera de bibliotecología. Yo he pasado un rato por ahí y la verdad, súper interesante, y suena súper interesante también esta diplomatura. Así que estamos en comunicación con uno de los docentes que la va a estar dictando, que él es analista de computación, director de informática como no docente y docente de la carrera de bibliotecología y ciencias de la información. Gustavo Archubí. Gustavo, ¿estás por ahí? Vic y Edu te saludan. Hola, Gustavo. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo andan? Bien, ¿vos? Bien, acá andamos. Bien, bueno, contanos un poco qué onda esta diplomatura, cómo surgió, qué abarca y demás cuestiones, por favor. Bueno, mirá, surgió de charlas que tuvimos el año pasado con un grupo de personas de la facultad. Venimos charlando de esto desde hace más de un año. Y empezamos a trabajar y a estudiar y a ver muchas cuestiones, y nos damos cuenta que si bien es una herramienta que hay que tener mucho cuidado cuando se usa, que los alumnos en general la usan y los docentes no tienen por ahí herramientas para decir sí, no o cómo se usan las herramientas. Y bueno, nada, en función de eso empezamos a trabajar. Yo soy informático, yo voy más por el lado de cómo funcionan, cuáles son las limitaciones que tienen, esta cuestión de que todo el mundo habla de inteligencia, pero que no hay inteligencia, digamos. No sé si saben, pero bueno, son los modelos de lenguaje que usan las plataformas como ChatGPT o Gemini o Cloud o Perplexity. Son sistemas probabilísticos, es decir, aunque parezca mentira, lo que hacen es predecir cuál es la próxima palabra en una oración. No más que eso. No piensan, no razonan. Y bueno, alrededor de esto se hace mucho ruido. Y bueno, nada. Pero por otro lado también se pueden perder muchas habilidades que no queremos perder si las usamos como no es debido. Por ejemplo, hace poco en una maestría en educación discutíamos si un docente planteaba ¿para qué le voy a dar un libro entero para que lea a un alumno si ChatGPT te hace un resumen? Bueno, ese sería un pésimo uso de la inteligencia artificial en los alumnos, ¿no? Digamos. Perdón, Gustavo, te interrumpas. Va a ser obvio lo que voy a preguntar. ¿Y por qué? Porque vos tenés que, cuando vos lees un libro, vos armás tus ideas en la cabeza, haces sinapsis, sacás conceptos, lo podés criticar, podés decir, no estoy de acuerdo con lo que dice el libro. Ahora, cuando vos decís a una inteligencia artificial que te haga un resumen y te dice, es esto, listo, ya está. Primero que perdiste la habilidad de leerlo, de pensarlo, después que quedás en manos de un dispositivo que te da un resultado que vos no sabés bien por qué da ese resultado. Y dejamos de ser críticos respecto de las respuestas. Y eso es como lo más importante que tenemos que tener en cuenta en el momento de educarnos o de educar, ¿no? Total. Y por otro lado, también hay que tener en cuenta, también desde un punto de vista técnico, que estos dispositivos, no sé si saben, pero son entrenados con muchísimos textos de todo tipo. Y eso hace que, como les dije, que era probabilístico, la próxima palabra, las frases que forman son probabilidades. Esas probabilidades se dan en función de los textos que tengo. Entonces, si yo tengo textos que ven la historia de una manera, por ejemplo, y lo entreno con esos textos, las respuestas van a ser en función de esos textos o de la mayoría de los textos con los que fue entrenado. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadoso y ser muy crítico, y también ser cuidadoso cuando uno formula las preguntas a una plataforma. Claro. Por ejemplo, si yo le digo, ¿qué me podés decir del descubrimiento de América?
yo ya estoy diciendo descubrimiento de América. Sí, claro. La colonización, estoy diciendo colonización. Diferente es si yo digo, ¿qué me podés decir de el genocidio latinoamericano? Digo, y esas preguntas van a dar respuestas completamente distintas. Entonces, hay que tener muy en cuenta cuando uno pregunta, cómo pregunta. Y también eso es algo que vamos a ver. Hay todo ya, digamos, como un área que se llama prompting, que hay cursos de prompting. Bueno, cómo formular buenos prompts para que, digamos, nos dé respuestas más o menos seguras y siempre teniendo en cuenta estas cosas que hablamos, ¿no? Pero bueno, esa es mi área en particular. Digo, también desde el seminario que voy a dar yo, también nos vamos a plantear que los docentes trabajamos a dos niveles. Uno es trabajar con la inteligencia artificial en el aula, con los alumnos, ver de qué manera es la... Pero por otro lado tenemos que pensar, y para mí esto es muy importante, qué habilidades, porque siempre que uno deja, digamos, en manos de la tecnología un saber, pierde habilidades. Digo, y eso no es de ahora de la inteligencia artificial, eso viene... hay hasta escritos de Platón que hablan sobre, por ejemplo, no querer la escritura, porque la escritura nos va a hacer olvidar de las cosas. Vamos a perder la memoria, porque la escritura, al estar las cosas en un libro, alguien va a poder hablar como si supiera, cuando en realidad no sabe, dice Platón. Digamos, criticando la escritura, más allá de que la escritura es algo, por eso digo, no es que estamos renegando de la inteligencia artificial y decir que no hay que usarla, no, hay que saber usarla. Entonces, en este sentido, como docentes tenemos que ver qué habilidades podemos delegar o pensamos que se pueden delegar y cuáles no, como por ejemplo esto que hablábamos hoy. Vamos a decirle, bueno, ahora no leo más, le digo que me haga resúmenes, o yo necesito leer, entender, ser crítico, conceptualizar, ¿está? Incluso yo puedo hacer una lectura del libro y después pedirle que me lo resuma para ver si por ahí hay algo que yo me perdí. Claro. O por ahí hay una visión distinta. Pero primero lo leí, primero lo pensé, bueno. Mi seminario va por el lado más de explicar cómo funcionan técnicamente, discutir algunas de estas cuestiones, hablar de la diferencia entre plataformas, modelos de lenguaje, que son dos cosas muy distintas. Las plataformas de inteligencia artificial son parte de grandes corporaciones, que si nos las ponen a disposición y gratuitas, cuando sabemos que es una tecnología costosísima, también por algo debe ser. Claro, siempre hay un precio. Y si vos te pones a pensar que son las mismas corporaciones son dueñas de las redes sociales, digamos, porque vos tenés dos niveles de propietarios de plataformas, si querés, los que los que conocemos, Elon Musk, Mark Zuckerberg, qué sé yo, Bill Gates, que son los creadores de esas empresas, pero en realidad esas empresas después pertenecen a fondos de inversión, como por ejemplo BlackRock. BlackRock, digamos, es uno de los principales accionistas de la mayoría de las tecnológicas. ¿Está? Y bueno, hay mucho para discutir respecto de qué se hace con esa información que nosotros entregamos, ¿no? Digo, los perfiles digitales, las identidades digitales, que es otro tema también en discusión, y la privacidad de los datos es algo que también está en juego ahí. Entonces son todas cosas que hay que saber, como por lo menos para saberlas cuando uno usa estas plataformas, que las respuestas que te van a dar, las propagandas que te van a llegar, los artículos que te van a sugerir, todo es en función de toda la información que vos continuamente estás ingresando en estas plataformas. Ya te digo, el mail, el Drive, el Instagram, ChatGPT, todo por abajo está todo unido, digamos. Y se compran y se venden las bases de datos de identidades digitales. Entonces, bueno, también forma parte de la discusión. La cuestión ecológica respecto de las inversiones y la energía que gastan estos centros de datos para inteligencia artificial,
que ya, digamos, muchos de ellos gastan más, o las corporaciones detrás tienen data centers que gastan más que ciudades enteras, incluso países. Claro. ¿Está? Entonces, bueno, todo eso forma parte de mi seminario, aunque también, están digamos, el mío es uno. Hay Sí. Marilina Peralta, es una profesora de Ciencias de la Educación, que digamos, ve la influencia de la inteligencia artificial en las ciencias de la educación como tal, digamos, es más específico, más una relación entre inteligencia artificial y formalmente las ciencias de la educación. Hay un seminario sobre herramientas para los docentes y herramientas para los alumnos, que lo da Alejandro González, que es el director de Educación a Distancia de la universidad. Hay un seminario de cómo usar en el aula, que lo da Victoria Escoto, una profesora de letras, herramientas para usar inteligencia artificial en el aula de una manera que haga pensar más y no que haga pensar menos, digamos. Y bueno, Aurelia Di Berardino, que es la prosecretaria de posgrado de la universidad, que es una profesora y una doctora en filosofía, una mirada desde la filosofía que la verdad que es interesantísimo. Yo he asistido a charlas de ella y la verdad que es una mirada muy, muy interesante respecto de la tecnología, respecto del momento que estamos viviendo, respecto de los trabajos de filósofos que están trabajando en este momento sobre esta temática. Entonces la verdad que a mí me convenció mucho la diplomatura, me parece que es muy, muy interesante. Y recontra necesaria, perdón que te interrumpa, Gustavo, Sí, no, porque por favor. a mí me pasa, bueno, yo vengo de comunicación digital en la Facultad de Periodismo, ¿no? Pasé por Ciencias de la Educación, pasé por bibliotecología un rato, me llevé ahí unos conocimientos y, claro, me llama poderosamente la atención la inteligencia artificial y también pensaba esto de que siempre la evolución de la tecnología y sobre todo en el terreno de la Internet trajo ciertas polémicas para la educación. Por ejemplo, en mi época, allá por los 2000, estaba el furor de Wikipedia, ¿no? Claro. Y casi que medio ilegalmente buscabas en Wikipedia, pero no lo declarabas en los trabajos prácticos. Ahora ya Wikipedia es una fuente confiable y se puede usar. Hace poco una profesora nos habilitó a usar la inteligencia artificial para realizar un trabajo final, pero siempre declarando en la bibliografía que la habíamos utilizado. Me pareció súper interesante. Y también veo que está pasando en las redes sociales como TikTok, donde están más los centennials circulando, si se quiere, compartiendo saberes y construyendo sentidos. Y veía que hay muchas cuentas promocionando directamente la inteligencia artificial de Blackbox para utilizarla de método de estudio. Yo interactué con uno de ellos y le digo, che, pero no... para mí es una herramienta la inteligencia artificial. Yo misma como estudiante la he usado para esto que comentabas vos, ¿no? Yo leo un texto y después voy llegando a clase y digo, bueno, quiero repasar rapidito, ¿ok? Le digo a la inteligencia artificial que me haga un resumen para refrescar lo que yo ya leí, a ver si iba por ahí. Bueno, listo, lo tengo más a mano, perfecto. Pero si vos le pedís que te resuma un texto que no leíste, ya sea un libro, un texto, lo que sea, un artículo, me parece que te está dando el material regurgitado y se pierde el sentido de para qué estás estudiando. Porque en definitiva es un poco eso la gracia, que lo proceses vos, ¿no? Tal cual. Por eso digo, también hay que ver porque las cosas van cambiando, ¿no? Y entonces hay cosas, por eso cuando yo digo qué habilidades estamos dispuestos a delegar y qué habilidades no, pasa porque hay cosas que quizás no nos parezcan más necesarias. Por ejemplo, los comentaristas de fútbol. Hace muchísimos años, la persona que se acordaba las formaciones de todos los equipos de fútbol, etcétera, 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 bueno, era un prócer, era un referente. Digo, hoy eso no se necesita porque van con el teléfono y dicen cómo formaba, no sé, estudiantes del 67 y te lo tira así. Digo, entonces, bueno, eso quizás estemos dispuestos a delegarlo o lo delegamos. Hoy, eso, digo, en la universidad había una persona que firmaba con pluma
los diplomas. Ujú. Y bueno, se jubiló y bueno, y hoy ya eso no nos parece que sea importante, no hay nadie que lo haga, se hace con una máquina y listo. Pero hay otras cosas que quizás no debamos delegar y hay cosas Claro. que quizás primero debamos aprender a usarlas y después sí usar la herramienta. Tenemos el ejemplo de la calculadora, por ejemplo, ¿no? Digo, todos tenemos que saber restar, sumar, multiplicar y dividir y después usamos la calculadora, pero yo tengo que saber que si a mí me dicen mirá, 3 por 4 me dio 56. Y yo digo, no, 3 por 4 es 12, no puede ser 56. Tengo que saber, más o menos, yo sé, si me dicen 100%, mirá, 100% me dio 400. No, 100% tiene que dar mucho. Entonces digo, esa idea que tenemos en la cabeza es porque en algún momento aprendimos a multiplicar, sumar, restar y dividir. Ahora, después usamos la calculadora. No hay problema, pero hay que saber hacerlo. Por eso, quizás, primero tenemos que saber usar estas herramientas de una manera y después, digamos, hacer intelectualmente, el aprendizaje intelectual de saber leer, hacer un gráfico, hacer un esquema conceptual, y después sí podemos usar la herramienta. Y también, digo, ya de vuelta, a los alumnos en general, digo, si nosotros empezamos a delegar y empezamos a dejar de hacer el esfuerzo de tener la capacidad de leer un libro, hoy estamos en una sociedad donde, digamos, la Aurelia, que es la profesora del seminario de filosofía, habla de estados alterados de conciencia, donde no hay una concentración, donde estamos todo el tiempo corriendo, digo, tener la capacidad de leer un texto. Digamos, no estoy hablando de un libro de 200 páginas, 300 páginas para un chico. Estoy hablando de un artículo de 14, 15 páginas. Es como si fuera una tortura. Y hay que saber hacerlo, hay que saber resumirlo, hay que saber escribir un texto, organizar un texto y escribirlo. Después que yo le pida una ayuda, después que yo ya sé escribir, yo escribo artículos y por ahí digo, uy, voy a escribir un artículo sobre esto, estructurámelo un poco. Bueno, listo, pero yo ya escribí muchos y sé y puedo ver si me gusta o no me gusta lo que hace. Claro. Puedo ser crítico de lo que hace la inteligencia artificial. Puedo pedírselo, puedo evaluar diferentes plataformas y ver diferentes resultados, diferentes modelos. Incluso muchas veces la gente no sabe el modelo que está atrás, qué significa eso. Por ejemplo, no sé si bien el tema de Grok y de X, que todos los conflictos que hubo ahora, digo, Grok es el modelo de lenguaje y lo entrenaron con los mismos, y ahí está la cuestión del entrenamiento y los datos con los que se entrena, se lo entrenaron con los mismos datos de los chats de la gente y Grok empezó a decir barbaridades. Un peligro total, un mono con navaja. Claro, y después la veracidad, ¿no? También empieza a pasar cosas que por eso hay que enseñarle a los chicos y hay que ser críticos, que la gente ya, para ver si algo es cierto o no es cierto, se lo pregunta a Grok. Por ejemplo, en X mismo es muy común que la gente agarre y diga, escucha esto, a ver, Grok, ¿es cierto esto? ¿Y Grok quién es para decir si es cierto o no es cierto? Es un modelo de lenguaje entrenado por la misma empresa X, digamos. ¿Y con qué se entrena? Con los datos que saca de... Entonces, si hay más gente que dice que es cierto, Grok te va a decir, es probable que sea cierto. Y si hay menos gente que diga que es cierto, pues, y hay muchos ejemplos de estas cosas. Entonces, por eso, digamos, es importante para los docentes tener este tipo de conocimientos para que después se los puedan bajar a los alumnos, ¿no? Sí, y queda bien en claro, escuchándote, Gustavo, que uno pueda tener la capacidad de discernir, ¿no? Y esta cuestión del conocimiento formal, palpable, para después utilizar la herramienta justamente como una herramienta, como un complemento. Me parece que ahí me encanta escucharte a eso. Un poco en el comienzo del programa hablábamos de esta cuestión, ¿no? ¿Cuánto puedo preguntarle, cuánto puedo confiar? Esto que marcaste, digo, uno que viene desde el lado del periodismo, no siempre lo que está publicado, un recorte, no siempre es así. Ahí nosotros tenemos cotidianamente un ejemplo. Cuando vas a la entrevista en general, bueno, el recorte, ¿no? Tiene que ver a veces con los intereses del que quiso publicar, justamente. Sí, las líneas editoriales de los diferentes medios te van a dar visiones completamente distintas del mismo hecho. Claro. Y entonces, bueno, por eso digo, hay que ser muy críticos de estas herramientas, porque aparte de vuelta, como les decía,
se entrenan con datos que se sacan de Internet, que va a responder probabilísticamente en función de qué, y de la mayor cantidad de información que tenga sobre un tema. Si esa información, por ejemplo, las dan determinadas, o sea, las toman de determinados medios, por decir algo, del norte global, y no hay información del sur, digo, lo mismo que yo les decía, no es lo mismo preguntar sobre o ver la información que hay sobre el descubrimiento de América, la colonización o el genocidio, que lo que hay en el norte, que lo que hay en el sur, qué significa esas grandes masas de información que se usan para entrenar. Ahora hay un proyecto que se llama LATAM, LATAM es un modelo de lenguaje con información latinoamericana que se está desarrollando principalmente entre Brasil y Chile, pero que nosotros también participamos con datos, con información, para tener un modelo de lenguaje que por lo menos responda en función de nuestros datos históricos, nuestros datos en general, nuestra idiosincrasia en general, y no modelos, digamos, hegemónicos con información sesgada, digamos. Todos los modelos tienen sesgos, y eso es otro tema también interesante del que hablamos, porque estas cuestiones, los modelos los van arreglando, pero los van emparchando. ChatGPT, cuando ni bien salió, ustedes le preguntaban cuestiones que tenían, digamos, sesgos de género. Eran terribles los sesgos de género. Por ejemplo, le preguntabas a ChatGPT ¿cómo hago para explicarle a mi hija de 8 años cómo vienen los bebés al mundo? ¿Y cómo hago para explicarle a mi hijo de 8 años cómo vienen los bebés al mundo? Y daba dos respuestas completamente distintas. En el caso del varón era muy biologicista, explicando el espermatozoide, el óvulo, etcétera, etcétera. Y a la nena era: mamá tiene un nidito en la panza, papá le pone una semillita. Eso lo arreglaron, pero lo emparcharon. Claro. ¿Por qué da esas respuestas? Por la información con la que fue entrenado. Nada más que por eso. No es que tenga un sesgo así porque sí. Entonces, bueno, en general hay que ser muy cuidadoso con las respuestas. Igual, últimamente, yo no sé si ustedes recuerdan, y estas son cosas también interesantes de las que vamos a hablar, que al principio ChatGPT respondía con barbaridades, se le solían llamar alucinaciones. No sé si habían escuchado el término, que los modelos de lenguaje alucinaban, sí, porque se los humaniza mucho y se hablaba de alucinaciones. ¿Por qué? Porque vos le preguntabas, de hecho, hoy mismo vos le preguntás a un modelo de lenguaje quién es Gustavo Archubis y te dice que es un jugador de fútbol, que jugó en Lanús y que jugó acá y que después se fue al exterior. Inventa toda una historia y lo más parecido es un Archubis que jugó al fútbol, sí, en Lanús, que después fue a River, pero bueno... se entiende, sí. Eso? Porque es probabilístico y vos le estás diciendo, vos le pones un montón de palabras y él empieza a buscar cuáles son las probabilidades, las próximas palabras para armar una frase con esa información. Así funcionaban, y funcionaban bastante mal el primer año, el 2022, 2023, y después se empezó a utilizar, en lugar de usar el modelo de lenguaje para que te dé una respuesta, que es lo que hacen hoy todas las plataformas, es buscar información en Internet y con esa información decirle al modelo, dame una respuesta. Por eso ahora son bastante más fiables que antes, porque ahora se hace una búsqueda en Internet, con la información que se obtiene de Internet, se la das al modelo de lenguaje y lo usás nada más que para que redacte, no para que te dé una respuesta con su saber propio, por decirlo de alguna manera. Y eso es una técnica que se llama RAG, que es generación aumentada por recuperación, que es una técnica para salvar esos problemas de los modelos de lenguaje, porque al principio hablaban muy bonito, pero te decían cualquier cosa. Cuando vos eras muy claro, te daba respuestas muy seguras, digamos, o muy bien. Si vos le preguntás, ¿quién es Gustavo Archubis? Yo sé que es un profesor que está en la Facultad de Humanidades, qué sé yo, que esto y lo otro, ahí sí, por ahí. Si tenía información mía, que lo más probable era que no, te dijera quién era. Y si no, te decía, no sé. Pero tenías que ser así de claro. Digamos. Casi como que vos sabés
la respuesta antes de preguntárselo. Hoy en día lo que hacen es búsquedas en Internet y darte la respuesta en función de la información que sacan de Internet. Nosotros en la facultad estamos trabajando con esas cosas. En la facultad tenemos un laboratorio, tenemos nuestro propio servidor, y esa es otra de las cuestiones. ¿Por qué no se hacen cosas localmente? ¿Por qué no tenemos nuestras propias plataformas? ¿Está? Si bien obviamente nunca vamos a tener el poder que tienen las grandes tecnológicas, sí vamos a poder hacer nuestras propias herramientas. Yo no sé si ustedes se preguntaron, si yo les pregunto a ustedes, díganme qué es una plataforma de inteligencia artificial, ¿qué me responden ustedes? ¿Cómo es una inteligencia artificial para ustedes? ¿Qué es? Es un chat. Es un chat. O sea, Sí. digo, y se puede hacer otras cosas que no sean chats. ¿Por qué hacen chats y nada más que chats? Y porque chat es algo que nos involucra a cada uno y básicamente nosotros interactuamos con esas plataformas para nosotros obtener nuestra información y ellos obtener la información nuestra que necesitan. Pero se pueden hacer otras cosas. Por ejemplo, nosotros en la facultad estamos desarrollando una herramienta para que los pibes puedan aprender a escribir en académico. Lo estamos usando, por ejemplo, para automáticamente clasificar documentos. Vos le podés pasar una foto o imágenes, una carpeta llena de imágenes de resoluciones, y del otro lado hacemos un programita para que lo suba a una base de datos y te describe cada documento escaneado con una precisión espectacular. ¿Está? Y eso lo estamos haciendo sin subir un solo dato a las plataformas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, incluso la gente que hace desarrollos usando las plataformas, toda la información que vos le pasás para que el modelo te dé una respuesta, es información que estás subiendo y estás dejándola allá. Claro. Y más si es gratis. Claro. Si no es gratis, podés hacer un contrato de confidencialidad que ya ellos mismos demostraron que no cumplen, porque el New York Times le está haciendo un juicio terrible porque se suponía que tenían un contrato de confidencialidad y toda información que se suponía que era privada, ChatGPT te la da así en el ChatGPT gratuito en línea, te da esa información. Hay un juicio millonario, bueno, más que millonario, ¿no? Entonces, cuando uno trabaja con datos sensibles, debería trabajar de modo local. Y por eso nosotros también trabajamos en ese sentido. Ya te digo, tenemos nuestras plataformas, estamos trabajando en la facultad, en la universidad también, aprendiendo a desarrollar este tipo de herramientas. Que se puede, y creo también que es importante porque tiene que ver con una cuestión también de soberanía, ¿no? Digo, aprender a instalar estas plataformas, digamos, el software, digamos, el hardware, el software de base, que es todo lo que se necesita para después arriba de eso instalar plataformas de IA o desarrollar las propias. Digo, y después tener gente capacitada que haga desarrollos en estas plataformas. Digo, para mí como país eso también es más que importante, ¿no? Digo, si no, digamos, sos de vuelta, estás colonizado, tenés que usar herramientas que te brindan, que no sabes cómo funcionan, que pagás todo el tiempo. Vos pensás que estas plataformas te cobran por cada palabra, por cada token, digamos, pero pongámosle que es por cada palabra que genera el modelo. Está bien, serán muy baratos, pero vos armás un chat y te pones a chatear y estás gastando tokens. Entonces, imagínate un gobierno que contrata y tiene miles de personas que hacen consultas sobre lo que sea. Son cientos de miles de tokens que corren y que digamos que se pagan, ¿no? Entonces, bueno, de todo eso trata un poco, y más desde mi mirada, ¿no? La diplomatura. Así que bueno, no sé si alguna pregunta, alguna... No, recontra completo, recontra interesante. Sí, muy claro, porque nosotros acá en Odisea Cósmica es un tema que charlamos con Vicky siempre, un poco ella que lo utiliza y algunas cosas que nos vamos planteando. Nos aclarás un montón y das un pantallazo de algunas cuestiones que nosotros mismos estamos planteando, ¿no? O al menos tenemos la duda, digo, atravesada desde una mirada académica, es para festejar, por eso queríamos charlar con vos, Gustavo. Bueno, gracias. Bueno, nada,
digo, de hecho, esta cuestión de la información, el año pasado nos juntamos 11 universidades o responsables de 11 repositorios, porque otro problema que tenemos es que se llevan toda nuestra información, pero digamos, hay dos problemas. Uno, que se llevan toda nuestra información para entrenar modelos y plataformas que después nos venden. Claro. O sea que si hace 200 años nos pagaban por la lana y después nos vendían pulóveres, hoy les regalamos, ni siquiera nos dan nada por los datos, y nos venden la información nuestra en plataformas. Hay una ley de acceso abierto que obliga a que todos los trabajos que se realicen con fondos públicos en investigación estén en repositorios abiertos, disponibles a todo el mundo. Bueno, de eso se aprovechan para llevarse toda esa información y tener información académica de primer nivel, gratuita, y después entrenar sus modelos y vendérnoslos a nosotros. Claro. Y por otro lado, nuestros repositorios tienen un montón de problemas para funcionar, porque estos dispositivos, que son poderosísimos, tienen un hardware, muy potente, está todo el tiempo llevándose información, y nuestros usuarios se ven imposibilitados de usarlos porque andan lentos, se cuelgan, porque estas plataformas están llevándose los datos de los repositorios. Así que imagínate si hay cosas para hablar y discutir. Un montón. En la próxima te vamos a invitar al piso, Gustavo, porque sí, a seguir te charlando, vamos a porque empezar a hacer un montón de preguntas. Sí, la claro. verdad nos has dado un pantallazo muy grande, y bienvenido sea este trabajo de la universidad pública, Gustavo. Bueno, muchísimas gracias por llamarnos, somos un equipo, placer. No soy yo solo, somos un grupo de gente. Me dijeron a mí porque como yo soy informático y... estuvo buenísimo, pero sí, abre la diplomatura un montón de cuestiones, y ahí contaste todo el plantel, gente muy idónea y conocida además en sus temas. Gustavo, te mandamos un abrazo y será hasta la próxima vez. Bueno, muchas gracias igualmente, y un gusto haber charlado con ustedes. Un placer. Gustavo Archubi, dialogando sobre inteligencia artificial. La verdad, sí. A mí me encantó, porque me desasnés de un montón de cuestiones, y también algunas cuestiones que son críticas las reforcé. Y además recordar esto, que es en el marco de la diplomatura de posgrado en inteligencia artificial y educación de modalidad virtual. Sí, se extendió la inscripción hasta el 2 de agosto. Así que hay tiempo. Entren a la página de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP. Y si no, a través de la UNLP. Exactamente, y en la página de Secretaría de Posgrado, ahí están las 4 diplomaturas para chusmear. Te digo, hay una diplomatura en Ciencia de Datos, una diplomatura de posgrado en Didáctica de la Alfabetización Inicial, esta diplomatura en Inteligencia Artificial y Educación, y después hay una en posgrado en Traducción Jurídica. Bueno, lo interesante es esto, que es de modalidad virtual, así que, bueno, súper interesante todas las variantes, ¿no? Desde la educación, desde la filosofía, desde la informática. Y de lo que implica la inteligencia artificial, la verdad, un lujazo. Hacemos pausa, que hay más Odisea Cósmica aquí en la 97.1. La UNE.